Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito nada más. Bendiciones, hermanos y hermanas. En esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera que me acompañe ahí en su Biblia, en el Salmo 27:1. Nos dice la palabra del Señor. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? En esta palabra, hermanos, el Señor es bien claro y nos dice que Él es nuestra salvación, que Él es esa luz, que Él es quien defiende nuestra vida y nos exhorta a tener esa fuerza, esa confianza y decir: Señor, ¿de quién he de temer? En esta ocasión quiero motivarlo a que usted pueda tener esas fuerzas, renovarlas en nuestro Señor, en tener esa confianza, esa convicción de que Dios está con nosotros y que Él está pendiente de nuestra vida. Él defiende nuestra vida, Él es nuestra salvación. Así que, hermano, hermana, no temamos, el Señor está con nosotros. Él es nuestra luz, es nuestra guía, es nuestra salvación, y Él es quien está defendiendo cada una de nuestras vidas, de nuestra familia. Así que adelante, tomados de la mano del Señor, todo lo podemos, hermanos. Así que démosle gracias al Señor. Aleluya, te adoramos, Padre, nuestra. Me
bendiga, hermanos, esta tarde. Qué bueno estar nuevamente con ustedes después de un congreso extraordinario de parte de nuestro Dios y el esfuerzo de eh, de nuestro apóstol, nuestro hermano Isauro y todos los pastores que han estado compartiendo y delegados apostólicos. Ha sido una bendición todo este fin de semana el poder estar recibiendo, estar siendo nutridos por la palabra de Dios. Qué bueno, espero yo que todos hayamos sintonizado esos, eh, esos temas tan impresionantes que necesitamos, tiempos de cambio. Y en ese tiempo es en el que estamos ahorita y continuamos en ese proceso de cambios. Es un proceso hasta donde el Señor lo permita. ¿Ve? Acuérdese que de todos modos es una preparación, es un equipamiento de los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante estar pendientes de las transmisiones que se están llevando a cabo, no solamente de esta plataforma, sino también de todos los ministros que están compartiendo la palabra y la palabra debe de ser el eje principal, el fundamento principal en cada uno de nosotros. Así es que yo quiero hoy en esta tarde darle la bienvenida a este espacio y decirle pues que para nosotros es una bendición poder llegar, poder incursionar, poder llegar hasta la intimidad de su hogar a través de de este medio. Permítame hoy reflexionar muy brevemente acerca de la palabra de Dios. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 6, verso 16, que también nos habla de cambios, que también siguiendo ese esquema de temas que hemos estado recibiendo, nos da parámetros como para poder reflexionar, como para poder hacer un alto en cuanto al camino, en cuanto a la forma que hemos traído nosotros de estar caminando y poder en medio de ese alto, poder hacer un retorno de ser posible. No es malo volver a las sendas antiguas, como dice este texto. Vayamos a él y después reflexionamos un poco. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Es impresionante el contexto en el que se mueve Jeremías. Es una situación complicada porque si usted ve de los textos anteriores, está hablando de que se han levantado profetas, se han levantado maestros enseñando, diciendo de que hay paz, que todo está bien, que no es necesario los cambios, no es necesario parar, retornar, revisar, rediseñar la vida. Está diciendo que en ese contexto está viviendo Jeremías en ese momento. Pero él dice, no, deténganse un momento, paraos. Y en los caminos, eso quiere decir que hay varios caminos. Eso quiere decir de que de repente puede llegar uno a una encrucijada en el camino y necesita saber cuál es el rumbo, cuál es el buen camino, como dice la Escritura, y debemos de volver al buen camino, aunque eso implique regresar del punto de donde estamos al punto de partida. Eso es bien importante que lo entendamos, amados hermanos, en el Señor, ahí en sus casas, que es el tiempo para poder reflexionar, es el tiempo para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Será que es el lugar donde debo de estar en el trayecto de este caminar en el Evangelio? ¿O necesito pararme y buscar el buen camino y conducirme en él? Porque dice que el buen camino nos va a producir descanso y paz. El descanso que la Biblia promete, que viene de parte de Dios, no lo puede comprar usted en la farmacia. No lo puede aplicar un médico, no lo puede aplicar nadie. Eso viene de la misma presencia de Dios. Y si algo necesitamos nosotros hoy en este tiempo, es poder descansar en la presencia de Dios. Es poder llenar esos vacíos que hay en nuestra alma. Yo quiero que veamos un poquito más acerca de esto, porque es importante, hermano, porque estamos en esos tiempos de poder pararnos y reflexionar y rediseñar, como decía al principio, si es necesario volver a las sendas antiguas, hay que hacerlo, porque necesitamos tener intimidad con el Señor, que casi estoy seguro que se había perdido eso.
pero que hoy en este tiempo, tiempos de misericordia, tiempos de restauración, tiempos oportunos de parte de Dios como para poder volver nuevamente a nuestro primer amor. Pero para eso hay que hacer un alto y reflexionar. Dice la versión 95. Así dice el Señor. Oiga esto. Vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál es el buen camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Aleluya. Pero respondieron, no queremos ir por ahí. Eso quiere decir de que así como en los tiempos de Jeremías, aún en este tiempo, hay gente que Dios nos está dando la oportunidad de poder volver al sendero correcto, al caminar correcto con Dios. Pero todavía se están preguntando si ese es el camino, si ese es el momento oportuno para poder hacerlo. Y algunos están diciendo, no, pues el poder andar en ese camino implica dejar algunas cosas que nos han estorbado durante todo este tiempo, durante todo este caminar. Implica eso, el negarnos a nosotros mismos, el poder dejar aquellas acciones, aquellas hábitos que de repente estaban bien arraigados en nuestro corazón, que estaban ahí, que habían echado raíces en nosotros, la falta de oración, la falta de lectura de la palabra. Estoy hablando de principios básicos, pero que de alguna manera cuando uno tiene que retornar a eso, cuesta. No es fácil. No es fácil empezar a orar cuando uno no está acostumbrado a orar, pero no quiere decir que no tengamos la oportunidad de hacerlo. Este es el tiempo de hacer un alto y de volvernos al buen camino. Posiblemente usted se le haga fácil porque ya encontró el camino y está fluyendo con libertad, pero posiblemente hay gente que me está viendo, que me está oyendo y que todavía está preguntándose, Señor, ¿cómo hago para retornar? Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos puntos importantes que Jeremías logra ver, porque la gente en realidad no quería soltar sus hábitos. Algunos se habían inclinado a la idolatría, otros se habían inclinado a otras cosas, a rendirle culto a otras cosas, a darle prioridad a otras cosas y no a la presencia de Dios. No hacer cambios genuinos que vengan de adentro hacia afuera. Por eso es importante hoy reflexionar y no podemos ser tan señalar esta situación como quien dice, yo lo estoy haciendo y otros no lo están haciendo, porque algunos, a raíz de la situación que estamos viviendo, por la misericordia de Dios, hemos tomado la decisión y está costando pero a algunos se les olvidó que también estaban en un mal camino y que ahora que Dios en su misericordia los ha traído con lazos de amor, hoy están viendo a los demás como que no dan la estatura. No, momento. Es de revisarnos a nosotros mismos, es de cuidar nuestro caminar y más que estar cuidando los detalles de otros, busquemos el caminar en el sendero que el Señor nos dice que debemos de caminar. Entonces señalaban a Jeremías y le decían, queremos oír una palabra suave, queremos oír una palabra que nos diga que todo va a estar bien, que todo va a estar bendecido, que todo no. Y Jeremías les decía, no, lo que están haciendo está mal. Necesitan volverse al Señor genuinamente, no de apariencias. Por eso la palabra llegaba a donde ellos y les decía, el lugar donde están ahorita no es el correcto, no es el que Dios quiere. Dios quiere que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que dejemos las cosas del pasado, aquellas situaciones que no nos dejaban avanzar, que no nos dejaban crecer espiritualmente. Pero ellos dijeron, no puedo soltar eso. Está demasiado arraigado. Y aparte algunos miraban sus beneficios personales. Decía, voy a perder de alguna manera si dejo de hacer esto, voy a perder amistades, voy a perder relaciones. Pero cuando uno decide seguir al Señor y dejar este tipo de cosas, en Dios nunca hay pérdidas. Todo es ganancia en Él. Así es que vale la pena, hoy más que nunca,
basado en el contexto histórico que estamos viviendo y que los días son tremendamente complicados, pero que Dios ha prometido estar con nosotros. Y estoy seguro que la presencia de Dios ha estado ahí, no le ha faltado nada. Allá ha estado siempre la provisión. Eso quiere decir que hay un cuidado de parte de Dios para su vida. Solo necesitamos tomar decisiones, porque el poder volver al camino, a la senda antigua, requiere de decisiones. Requiere de tomar decisiones no colectivas, sino personales. Decisiones personales. No está esperando que todos ayunen, que todos oren, que todos lean la palabra. No, empecemos nosotros a hacer el cambio. Y entonces las cosas van a empezar a encajar como deben de ser en cada uno de nosotros. Entonces, la figura tomada por Jeremías, según el contexto histórico, dice que es de los viajeros que han equivocado el camino, los cuales se detienen e inquieren cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar y del que se han extraviado. Las sendas antiguas, la idolatría y la apostasía son las sendas modernas. El culto verdadero a Dios y la obediencia a sus mandamientos son las antiguas, son las sendas antiguas de Dios. El mal no tiene nada que ver con el bien, sino hay una moderna degeneración del bien. El abandono de Dios no es el más adecuado. Hablando del camino fácil, porque está el camino donde todos van, y el camino que nos lleva a la vida eterna es un camino angosto, y lo vamos a ver más adelante. El pueblo se enojó y cerró sus oídos. Mire las actitudes que de repente se pueden tomar cuando alguien viene y nos dice, mire, deje de estar haciendo lo que está haciendo y vuelva hacia el Señor. Es el tiempo de ajustar la vida. Y dicen, bueno, ¿y por qué me viene a decir eso a mí? Si no es que sea uno, es Dios hablando basado en el contexto. Todo lo que procede de Dios, el mismo Espíritu le da, le confirma a nuestro propio espíritu. El Espíritu de Dios confirma a nuestro propio espíritu que la palabra que están oyendo viene de parte de Dios. Y algunos lo que hacemos es resistirnos a lo que Dios está hablando. Cuando son palabras de confrontación, cuando son palabras severas que a veces Dios las pronuncia, cuando nos dice que dejemos el pecado, que dejemos la idolatría, que dejemos esas cosas que no nos están produciendo nada en nosotros, sino más bien nos están alejando, eso no le gusta a nuestra naturaleza humana. Eso es confrontativo para nuestra propia naturaleza. Entonces el pueblo de Israel se vio confrontado en ese sentido. Y el pueblo se enojó y cerró sus oídos, dice según el contexto de la historia. No quiso ningún mandamiento de Dios, porque vivir para él no les pareció emocionante. Como en los días de Jeremías, a la gente de hoy no le agrada la demanda de Dios de una vida disciplinada. Va en contra de la naturaleza humana el podernos someter a la palabra. Entonces es una constante lucha, pero que a medida que uno va tomando las decisiones correctas, esos obstáculos se van venciendo. Le dijeron también, olvídate de eso y quizás desaparezca. Esta fue la respuesta de Jerusalén a las advertencias de Jeremías. Siguieron escuchando las predicciones de paz, porque no les gustaba cómo Jeremías condenaba el pecado. El buen camino para vivir, es antiguo y Dios lo ha señalado. Pero el pueblo rehusó tomar el sendero de Dios, yendo por su propio camino. Nosotros enfrentamos la misma decisión, andar por el camino de Dios antiguo, pero verdadero, o seguir un nuevo sendero a nuestra propia elección. Hoy nos hicieron, no es que nosotros hayamos parado, nos hicieron parar, nos hicieron tomar un alto, hicieron que pararnos, nos pararon, porque si no, no seguiríamos en nuestra propia forma de ver las cosas. Y quizás hoy estuviéramos en una total ruina a nivel personal,
Pero bendita la misericordia de Dios que nos permite hoy hacer un alto, porque el Señor nos tuvo que parar. Tuvo en su amor, en su misericordia, en su bondad, tuvo que decirle, Señor, hay que hacer un alto porque necesito que mi pueblo recapacite, que vea en qué parte del camino van y si es necesario tornar a las sendas antiguas, al principio, al primer amor, al buen camino. Es importante que ese retorno empiece hoy, a partir de este momento, porque todo es una preparación. Y esos son los cambios. Esos son los cambios que estamos sintiendo, dolorosos, por cierto, difíciles, porque es en medio de la presión, es en medio de estar sitiado, es en medio de estar rodeado por el enemigo. Es así cuando el pueblo empieza, cada uno de nosotros empezamos a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, hay todavía algunos que dicen, no, no, ¿y para qué vamos a andar por ese camino? No, si no va a pasar nada. No, si y vemos esa manifestación en la imprudencia que hoy la gente tiene al salir a las calles cuando están diciendo quédate en casa, cuando están diciendo no te expongas. Vemos a la gente desafiando su propia salud, su propia naturaleza, desobedeciendo las órdenes de las autoridades gubernamentales. Pero es la naturaleza humana, la naturaleza silvestre que todavía se resiste a obedecer. Imagínense, si no obedecemos a las autoridades que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a Dios que no lo vemos? Entonces, es importante hoy tomar las mejores decisiones y que reflexionemos. No digo que no salga, hay cosas que se tienen que hacer, pero hay que programar las salidas, hay que utilizar todos los protocolos de seguridad que están estableciendo, no hay que exponerse sin necesidad. Por el amor de Dios, hermano, tenemos que entender eso, que mientras obedezcamos, ahí va a estar la bendición de Dios. Mientras la obediencia vaya adelante, ahí va a estar la provisión de Dios, la bendición de Dios. Así es que vayamos viendo un poquito más adelante. Nos hicieron hacer un alto para reflexionar en todas estas cosas, no solamente en la vida personal, física, sino que también en la vida espiritual, que es la que más interesa en este tiempo. Porque todo esto se va a terminar, todo esto se va a acabar. Si no nos toca que irnos por esta situación que está pasando, de todos modos nos tenemos que ir de esta tierra. Cada uno de nosotros está destinado a eso. Lo importante es estar preparados para ese momento. Y para eso hay que hacer cambios. No puede ser así por así. Por eso Dios nos ha llevado a hacer un alto. Y hoy nos vemos obligados. Bueno, lo que entendemos es que esto lo ha permitido Dios de alguna manera para que volvamos a los tiempos de comunión que habíamos abandonado o que habíamos descuidado. No le podemos quitar despropósito a esta situación que estamos viviendo. Sin duda alguna, Dios está en el asunto. Y la manifestación que Dios está en el asunto, que a pesar que estamos siendo procesados, que a pesar que estamos siendo tratados muy fuertemente en nuestra disciplina, en nuestra vida espiritual, en nuestras actitudes, Dios no se ha apartado. Esa es la confirmación que Dios siempre está proveyendo, siempre está ahí, siempre se deja sentir. La palabra no ha faltado, no ha escaseado el pan, el vino, allá ha estado la palabra fluyendo. Eso quiere decir que Dios solamente está esperando que tomemos las mejores decisiones. Habíamos perdido la comunión, habíamos abandonado y descuidado esa parte. Es como hacer un alto en medio de una encrucijada. No sé si usted alguna vez se extravió buscando una dirección y tuvo que parar y preguntar, como dice la escritura, y cuando preguntó le dijeron, no, tiene que regresar 2 kilómetros, 3 kilómetros atrás, porque la dirección la perdió hace media hora. Va a tener que, uno dice, Dios mío bendito, voy a tener que regresar. Pero si no para y pregunta, todavía siguiera perdido. Todavía siguiéramos extraviados. Entonces es igual ahorita en este tiempo. Hoy es el momento de parar y preguntarle, Señor, ¿qué hago? Y viene la respuesta de Dios. Volvemos a las sendas antiguas, le dijeron al pueblo de Israel. Y yo creo que es el tiempo de volver a la comunión y a la intimidad con Dios.
es un tiempo para reflexionar y de ser necesario empezar de nuevo. Sí, pero ¿cómo es posible si yo soy pastor, si yo soy evangelista, si yo soy un líder? Pero si es necesario empezar de nuevo, amado en el Señor, no importa, hay que empezar, hay que volver a las sendas antiguas, porque es necesario, porque si no sigue equivocado uno, sigue pensando que va en el buen camino y el buen camino se quedó atrás hace mucho tiempo. Volvámonos al Señor, ese es el llamado de Dios. Y esa es la palabra que ha estado fluyendo. Volvámonos a la presencia de Dios. Empecemos a enamorarnos más del Señor, a tener intimidad, a llorar, a derramar nuestra alma. Ya no lo hacíamos, ya no lo hacíamos y Dios está esperando esos tiempos de comunión. No es malo retornar el camino. Y el saber que vas por el buen camino produce descanso y produce paz y tranquilidad en el ámbito natural y espiritual. En el ámbito natural hablo que cuando uno dice, ah, por aquí es, sí, no, mira aquí ya encontró el camino, váyase recto y va a llegar al final. ¿Qué produce eso? En el ámbito natural produce paz. Produce, bueno, vaya, dice uno, hasta se relaja uno manejando y ya se acomoda, pero cuando uno no sabe por dónde va todo alterado. Pero qué importante es saber que uno va en el buen camino. Entonces eso va a producir paz, va a producir descanso, porque eso es lo que promete la Biblia. Y hallaréis descanso. Es lo que le digo, eso hermano. Ni que se tome todos los antibióticos, ni que se tome todas las pastillas, ni el mejor psicólogo, eso no lo dan ellos. Solamente viene de parte de Dios, de saber que estamos agradando a Dios. Y vamos a ir sirviendo más adelantito. Yo quiero correr porque el tiempo es corto, en el sentido de que no podemos hacerlo muy largos porque de repente eso produce alguna uno empieza a oír y después ya no quiere terminar de oír. Mejor es ser más específico. El buen camino produce descanso, aún en el ámbito natural. Pero dijeron, no andaremos. Dios en su soberanía siempre dejó a criterio personal el tomar cada uno nuestras propias decisiones. Y desde ahí fue uno de los más grandes riesgos para toda la humanidad entera y también para el pueblo de Dios que corre hoy en este tiempo, ya que es una decisión personal. El parar, preguntar y andar por el buen camino es una de las mejores preguntas que debemos de hacernos y que Dios nos permita tomar las mejores decisiones, porque nuestra naturaleza silvestre no quiere nada con Dios y solo busca su propio bienestar. Por eso es tan difícil saber si vamos por el camino correcto. Aquí hay un texto que nos dice, que nos da ese parámetro. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Proverbios 14:12. Eso quiere decir que somos tan vulnerables a podernos desviar del camino. Dice, no, si yo estoy bien, yo estoy haciendo todo lo que debe ser. No, debe de haber un punto de equilibrio. Debe de haber un punto de equilibrio. Hay gente que se va a los extremos y los extremos siempre son malos. Es de equilibrar la vida. No es decirle, mire, pase orando y ayunando todo el tiempo y descuide a su familia. No. Se tiene que ver lo que estamos haciendo en los secretos, se tiene que ver en público. Se tiene que ver. Cuando veamos al necesitado, poderle asistir. Cuando veamos a la gente que está padeciendo, poder padecer juntamente con ellos. Que hayan entrañas de misericordia. Eso es. No solamente condenar. Hoy en este tiempo a muchos se les ha dado por condenar y por juzgar. No. Si Dios en su amor y en su misericordia todavía está dándole oportunidad a la gente para que se vuelva, ¿quiénes somos nosotros? Para condenar, para decir qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. La misma palabra de Dios lo ubica a uno. Ese es el punto de equilibrio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es que a veces uno cree que va por el bien y solo a estrellarse va uno. Cuando uno cree que va por el buen camino, en su propio criterio, en su propia prudencia, en su propia opinión, sin consultar, sin preguntar, solo a estrellarse va uno, amado en el Señor. Proverbios 21:2.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2. Aquí está el concepto de camino, no lo voy a ver por cuestiones de tiempo porque solo quiero mencionar muy brevemente que hay varios caminos y se los quiero mencionar así rápidamente que se describen en la Biblia. Uno está en el Salmo capítulo 1, verso 1, voy corriendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay varios caminos. Isaías 59:7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Verso 8 del capítulo 59 de Isaías, no conocieron camino de paz. Ahí está otro camino. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Está el camino de la perdición. Dice, entrad, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Puerta y camino. Es importante que veamos que el ser humano tiene varias opciones. Ahí está un concepto de perdición, no se lo leo por el efecto de tiempo. Se entrega fácilmente o frecuentemente a lo que es contrario a lo moral. El resumen del camino de perdición es que va en contra totalmente de los principios morales y espirituales. El Señor presenta dos opciones y las describe alegóricamente para demostrar la diferencia en ambos, pero que cada quien decide a dónde ir. Al parecer muchos entran por esta puerta para transitar este camino que al final es un camino de muerte. Es atractiva, es fácil, amplio, es donde la gran mayoría transita, pero que tiene, muchos dicen, si todos van por ahí, ¿cuál es el problema? Pues si todos lo hacen, si todos lo practican, aún los cristianos diciendo eso, pero si yo veo que fulano de tal hace tal cosa y no le va mal, pero lo que no hemos visto que el final de esos caminos son caminos de muerte, de destrucción. Entonces, lo que a veces argumenta nuestra naturaleza humana es decir, pues si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No, porque es un camino de muerte, es un camino de destrucción. En realidad es un camino amplio y fácil de tomar. Por eso es necesario volver a la puerta estrecha y al camino angosto. Aleluya. Que describe que es difícil, pero su final es glorioso y eterno. Cristo es la puerta y también es el camino. Por si usted se pregunta, ¿y pues cuál es el buen camino? Pues Cristo. Cristo es el buen camino. Aquí menciona, para hacerle muy breve, aquí en este texto que voy a leer, también menciona tres tipos de camino. Los de caminos malos. Y está en Judas capítulo 1, verso 11. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín representa violencia y muerte. Habla del carácter. Y se lanzaron por el lucro del error de Balaán. Habla del camino de ilícito y de ganancias deshonestas. Y desaparecieron en las contradicciones de Coré. Ese habla del camino de rebelión a toda autoridad y de murmuración. Todo lo que esos caminos llevan y como resultado a la muerte y a la destrucción. Hay de ellos, dice este texto, Judas 1:11. Caín, Balaán y Coré son ejemplos de que Dios castiga a los que siguen sus instintos desenfrenados y arrogantes, se oponen a él. Caín permitió que la ira y el rencor lo dominara. Balaán permitió que la avaricia lo dominara cuando trató de maldecir a Israel. Y Coré y su casa se rebelaron contra Moisés, siervo de Dios. Y todos tuvieron un efecto por transitar en ese camino. Está el camino de Jeroboam, que habla de hechicería, de espiritismo, caminos de muerte, fornicación, adulterio.
dureza del corazón, etcétera, etcétera. Y una cosa que no nos deja volver al camino correcto es el orgullo. El orgullo no sirve porque te aparta de la realidad que vives hoy en este tiempo. El orgullo es uno de los más grandes distractores y factores que no nos dejan volver al buen camino. Por eso el orgullo hay que suprimirlo, hay que bajarlo, hay que inclinarlo a los pies de Cristo. Es cuando reconoces y te vuelves y comienzas de nuevo. Cuando el orgullo está abajo, entonces tiene uno la facultad de poder recapacitar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número 1, para terminar, ordenar. Jeremías 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar los pasos, ordenar el camino, volver, si estamos equivocados, si nos hemos extraviado, ordenar esa parte y volver al buen camino. Este es un llamado para los que de alguna manera se apartaron del camino de Dios y van a la deriva o están en una encrucijada que no hayan que hacer. Ordena tus pasos, vuelve a los caminos del Señor, vuelve al buen camino, que el Señor no te rechaza. El Señor, nadie de parte de Dios no va a haber ningún rechazo. Posiblemente la gente te rechace, pero Dios no te rechaza. Entonces vuelve al camino de Dios, a los brazos de tu Padre. Y eso es ordenar los pasos, ordenar el camino. Y el buen camino, que está en Juan 14:4. Con esto voy terminando. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En el verso 6 el Señor le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos están queriendo llegar a Dios, muchos están suplicando a Dios, pero solo hay un camino para poder llegar al Padre. Y ese es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, llega al Padre, si no es por Él. Que como no hay otras opciones, si queremos llegar a la meta y terminar nuestra carrera con gozo, debemos de volver al buen camino. La obediencia a la palabra hasta el final. Eso es clave, el obedecer la palabra. Vayamos a la palabra, volvamos a la palabra, amados que me escuchan a través de este medio, corramos a la palabra. Todos, tornemos nuestro corazón a la palabra y hallaremos descanso para nuestra alma. La obediencia a la palabra hasta el final es clave. Salmo 119, verso 105. Usted lo conoce muy bien, de memoria se lo puede. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Resultados de andar en el buen camino. Hay resultados de todo esto. Josué 1:8, se los leo rapidito solo para que le quede a usted estas herramientas, esta bendición. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nuestra vida sea próspera, bendecida, sobreabundada. Y no hablo de bienes materiales, aunque viene como efecto, sino de la paz que necesitamos, de la fortaleza que necesitamos a nivel espiritual. Solo hay que guardar la palabra. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuál es el objetivo? Pues agradar a Dios. Buscar a Dios. Eso debe de ser nuestro objetivo principal en este tiempo. Conclusión. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan.
el camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amados en el Señor, para mí es una bendición poder llegar hasta su hogar, que esta palabra pueda ser de bendición. Yo no sé lo que puedas estar pasando hoy en este preciso momento en tu vida. Posiblemente estés en una encrucijada, pero la palabra de Dios viene a producir vida en tu ser, en tu corazón, en tu alma, en todo tu espíritu y en tu cuerpo. Yo vengo hoy a declarar en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra se hace vida ahí donde estás, y que tu corazón, tu vida, toma un giro basado en la decisión personal que tú puedas tomar hoy en esta tarde, en este día. Señor, yo vengo a bendecir cada vida que me escucha, cada familia, cada hogar. Señor, yo vengo a suplicarte que se tomen las mejores decisiones. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, Señor, comprado por precio de sangre. Ese pueblo bendito, lavado con la sangre del Cordero de Dios, jurídicamente comprado por precio. Por eso ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra de la iglesia, porque el Señor es el que pagó el precio. Nosotros somos simple y sencillamente, somos sus siervos, sus esclavos, somos sus sirvientes y estamos a la disposición de Él. Nosotros nada podemos hacer por nuestra cuenta, y todo está sometido a la voluntad y a la autoridad y a la soberanía de nuestro Dios. Yo quiero que tu alma entienda eso, y que la presencia de Dios llegue ahí a tu alma, y que puedas hoy tornar tu corazón a la presencia de Dios, volvernos a Dios, porque es el tiempo de cambios, es el tiempo de decisiones, porque haciendo eso hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, yo bendigo a cada familia en los diferentes lugares donde podemos llegar, países, naciones enteras. Señor, yo bendigo cada hogar, cada familia allá en Europa, en Italia, en Estados Unidos, Señor, en Honduras, en Guatemala, aquí en El Salvador. Señor, que tu gloria se manifieste aún mayor. Yo entiendo, hermanos amados, que la gloria postrera será mayor que la primera. Vendrán tiempos mejores de parte de Dios si logramos entender y si no pasamos por alto este alto que hoy estamos haciendo. Señor, yo te suplico que tu gloria, que tu presencia llegue ahí, aún sanando toda enfermedad, todo malestar, todo lo que pueda estar agobiando el corazón de tus hijos. Sana toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario hoy es quitado y lanzado al abismo. Toda planta que el Padre no haya plantado es desarraigada hoy en el nombre de Jesús. Y que tu pueblo pueda ser bendecido con paz, con fortaleza. Reprendemos toda operación de las tinieblas, toda trampa de las tinieblas, todo ataque, llámese como se llame, que pueda estar trayendo inestabilidad al corazón de tus hijos. Todo temor, toda ansiedad, ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de los que están ahí en sus hogares. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Hay una inquietud de parte de Dios basado en todo lo que hemos estado recibiendo en palabra, en transmisiones por nuestro hermano apóstol, que debemos de estar orando constantemente por él y por todas nuestras autoridades. Hay una palabra que resuena y que el Señor nos vino a confirmar a nosotros también en los tiempos de oración que estamos teniendo, y es: debemos de intensificar la oración. Porque si algo hace resistencia a todo lo que está pasando, es la oración que el pueblo está haciendo en este tiempo. Intensificamos la oración, volvámonos al Señor y tomemos las mejores decisiones. Que Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca, y que la presencia de Dios esté siempre ahí, porque Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor me los bendiga, amados. En el Señor, un abrazo para todos. Los extraño, poder verlos y abrazarlos y poder estar con ustedes.
pero ahí hasta la intimidad de sus hogares. Yo quiero que este abrazo en el nombre de Jesús pueda llegar y ser de bendición para cada uno de los que están ahí. Los amo mucho. Estaremos siempre por este medio en contacto, comunicándonos, y no se olvide de estar orando los unos por los otros, y cualquier petición, cualquier necesidad, no deje de comunicarse con nosotros en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Delicados me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastor.